Aproximación a la noticia para estar informado. Con Pedro Benzini. Bueno, tenemos ya aquí en el estudio, gracias que se acerca, Reinaldo Quintero, experto en petróleo. Gracias por estar, Reinaldo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Pedro. Muchas gracias por la invitación a tu distinguido programa y a tu distinguida audiencia. Gracias. Buenas tardes para todos. Gracias. Bueno, vamos a hablar del tema petrolero, entre otros temas. Parece que los inventarios de Estados Unidos están subiendo a pesar de que habían pronosticado que iba a caer. También se están acercando el West Texas a los $60. Impulsados, dicen, por el conflicto que surge entre Venezuela y Estados Unidos, sin especificar por qué. Y Chevron sigue exportando. Ya tenemos en 1.300.000 aproximadamente las exportaciones de Venezuela hacia el exterior. Pero para que nos aclares todos estos temas, por favor, y gracias. Mira, el tema del precio del petróleo, como además de todos los factores que tú estás mencionando, hay lo que es la hostilidad que existe en varias regiones que supuestamente tendrían que tener un impacto más claro sobre el precio. Esta mañana revisé el Brent, efectivamente el WTI está por los 60 y tantos y el Brent está casi en $63 por barril. Es un comportamiento atípico por la cantidad de hostilidad que hay en el planeta. Sin embargo, pareciera que el ser humano o nosotros como civilización nos estamos acostumbrando a esa cantidad de hostilidad, porque en otros momentos, en otras décadas, los precios estuviesen mucho más altos. Eso obedece, como tú dices, a que hay un inventario, hay una sobreproducción no muy grande y que hay detrás de esto hay una recesión económica que no ha ido acompañando a ese consumo. Sin embargo, hay que estar claro que el 80 y tanto por ciento de la energía consumida por el ser humano es combustible fósil. El grueso de eso es petróleo, luego gas, inclusive carbón. Entonces esa matriz sigue estando ahí y se supone que nosotros en algún momento vamos a escalar hasta 110.000 barriles, 110 millones de barriles al día que se pronosticaban para el 2030 y se han corrido un poco más allá. De eso le hablan del pico y demás, pero eso es algo que todavía no se ha conseguido. El caso es que al día de hoy gas y petróleo son el grueso de la matriz energética mundial, sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica. Te pongo al momento, en tiempo real, el West Texas está en 59,29 y el Brent en 62,22. Le falta poco para que el West Texas rompa esa resistencia de los $60. Tengo que hacer una pausa. Regresamos hablando de todo el tema petrolero y sobre todo el venezolano que le interesa tanto a la gente. 1:58, ya regresamos con más para ustedes. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Y 13 minutos, seguimos aquí en Peciniconto en Éxitos, estamos con el experto en petróleo Reinaldo Quintero. Bueno, Reinaldo, estábamos hablando ahora cuando salimos del aire sobre las exportaciones de Venezuela. Nosotros, lo que he leído de parte de Chevron, primero que la licencia se renueva automáticamente cada 6 meses. No es que han quitado la licencia, no es que han quitado la sanción, sino que hay una renovación de un permiso para que puedan exportar Chevron. Y más bien ha aumentado la producción y las exportaciones a pesar de las condiciones que tenemos en este momento. ¿Qué nos puedes decir? Sí, Chevron tiene una licencia. La última pública era la 41 y se hizo un par de emisiones. Ahora tiene una licencia privada. En esa licencia privada ella está operando en 4 campos en Venezuela: Petropiar, Petroboscán, Petroindependencia y Petroindependiente. Esos son Oriente y Occidente. Y aquí hay algo que hay que decir que es muy importante. Las reservas probadas en esos campos son casi 29.000 millones de barriles. ¿Qué significa eso? Bueno, esa es la mitad de la reserva declarada por Estados Unidos. Entonces, la importancia de nosotros como reservorio energético estratégico para ese mercado es evidente. Y sobre todo por ese nexo. Es casi la mitad de la reserva declarada de Estados Unidos. ¿Qué están produciendo hoy día? Algo como 240.000 barriles al día. En redondo, estoy hablando en redondo, puede ser 244, puede ser 239, pero ese es un número redondo lo que se produce en las 4 asociaciones. Y se está exportando. Nosotros llegamos ahora al 4º lugar, porque antes está Canadá, México y Arabia Saudita, y ojalá alguna vez retomemos el mercado que tuvimos, que fuimos el primer exportador hacia Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué requiere eso? Bueno, hay que remover muchas diferencias, pero si logramos lo que es
el respeto entre las partes, lo que es la igualdad soberana, y nos dedicamos a explotar nosotros nuestro petróleo que no nunca hemos negado de vender hacia allá, y ellos en recibirlo, pues pudiésemos de nuevo alcanzar esos niveles, por lo menos 500.000 de barril que tuvimos antes del grueso de las sanciones. Y hay, 2017. y hay fluidez, pueden ir los barcos de Chevron hacia los Estados Unidos y de regreso. Sí van y van en regular, pues. Están cumpliendo su ruta, inclusive se está trayendo diluente, ese barco de diluente que entró hace poco de Chevron es muy importante porque te permite no solamente mezclar el crudo pesado, sino moverlo, desplazarlo, moverlo de un punto a otro. Ese es el principal factor, función de un diluente. Sí. Te tengo que preguntar por Citgo, porque en esta semana hemos tenido noticias que un tribunal en los Estados Unidos permitió la venta, y sobre todo para acreedores que tenía Citgo. Sin embargo, Citgo se puede vender, y si se vende, no necesita el petróleo pesado venezolano. Mira, esa es Mira, respira. una larga historia que viene desde una disputa de las Cristinas en el estado Bolívar por minería de oro, donde Cristalex interpone una demanda en Delaware contra el Estado por una figura de alter ego que relaciona la propiedad, el activo de Citgo con el Estado venezolano. Y en el fondo hay tres cosas que puedo decir que son hechos físicos. El primer hecho físico es que Venezuela no está vendiendo Citgo. Lo que se intenta es una venta forzada o forzosa de un fondo buitre que se llama Helio Investment, que a través de una filial de Helio Investment, que es Amber Energy, y el fundador de este fondo se llama Paul Singer. Este señor es reconocido como una persona que maneja fondos buitres, lo ve como dentro de sus funciones como una oportunidad de negocio, pero al fin y al cabo es una venta forzosa o forzada que se está apelando por una parte que yo diría que es el gobierno, ese interino que para mí no existió, un gobierno de internet, y lo que hace es complicar la situación porque nosotros en Venezuela no reconocemos esa venta. Y ahora viene otra cosa que es muy importante. Si tú dices el juez START declara o acepta 5.900 millones de dólares por ese activo, estamos hablando de una fracción del valor real. Y yo lo quiero decir con toda la propiedad. Ese es un activo que vale por lo menos 30.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque tiene 800.000 barriles de capacidad de refinación. Tiene 32 terminales aproximadamente, más de 4.500 puntos de venta de distribución, más de 100 años de existencia y unos cuantos kilómetros de poliducto para disponer y distribuir gasolina y petróleo. Entonces, porque recibe petróleo y distribuye gasolina, porque es una operación de refinación. Entonces, ¿cómo es que van a decir que vale 5.900 millones? Y además, Venezuela, si no tuviese las medidas coercitivas unilaterales, yo estoy seguro que ya estuviéramos resolviendo financieramente eso y más, porque nuestra reserva y nuestra industria petrolera da para resolver toda esa diferencia financiera. Sí. Mira, te voy a sacar el tema petrolero, vamos a entrar en tema de gas, que bueno, es energético y seguro lo manejas, que es lo que es el Campo Dragón, de esta concesión que se le dio a la Shell y que involucra a Trinidad y Tobago con una nueva presidenta que ha sido bastante polémica, sobre todo con el trato hacia Venezuela, en la relación con Venezuela. ¿Eso está en este momento parado? Mira, Pedro, esto es, yo eso lo simplifico con un dicho que es como algo que yo siempre menciono, es que el petróleo es 10% petróleo y 90% geopolítica. Y entonces, dentro de ese contexto, creo que la relación, uno nunca se pelea con el bolsillo, o no debe pelearse con el bolsillo. Y la relación comercial entre Trinidad y Tobago con Venezuela era primordialmente un nexo no solamente de que intercambias comercio y lo que ha existido en el pasado, sino en forma pragmática, la necesidad de gas que ellos tienen. Para darte una idea, y es igual para Colombia. O sea, Venezuela solamente en el norte de Monaga ventea, es decir, quema por exceso una cantidad de gas que con la mitad de lo que quema ahí pudiese alimentar
todos los trenes y todas las industrias de Trinidad y Tobago, y lo mismo para Colombia. Entonces me voy a saltar aquí 2 puntos. Una es que hay más de 13.000 personas en Trinidad y Tobago sin trabajo, porque sus trenes de compresión y de licuefacción no tienen gas, y nosotros tenemos gas para venderle a ellos, y simplemente se prestaron en una jugada geopolítica de hostilidad para favorecer un asedio militar de Estados Unidos de Norteamérica, y lo que hacen es entorpecieron una relación posible entre Trinidad y Tobago, cosa que no ha ocurrido hacia Colombia, y tengo que decirlo, porque también en Colombia tienen el tema de que pagan el gas 4 veces el precio del indicador internacional, que es el Henry Hub, que son $4 por cada millón de BTU, y allá lo pagan a 16. Cuando nosotros pudiésemos exportar nuestro gas a través del gasoducto Antonio Ricaurte, que llega al puerto Ballena, y pudiese también atender esa demanda, pero los intereses internos van deteniendo ese progreso entre las dos naciones. Entonces, lo que hay son intereses. Del lado de Trinidad y Tobago está Shell y BP, que son quienes gobiernan allá, si vamos al caso. Y del lado de Colombia hay grupos económicos que detienen la comercialización de gas, y nosotros tenemos mucho gas y deberíamos estar produciendo 6.000 millones de pies cúbicos al día para utilizar 4 nosotros y 2 para exportar. Eso es viable sin sanciones, es viable sin las autosanciones, sin que nosotros cometemos errores operativos y demás, y simplemente nos asociemos con empresas serias del sector que existen con la experiencia y que además tienen toda la disposición de hacerlo. Sí. ¿Cuál ha sido los últimos pasos de la primer ministra allá de Trinidad y Tobago? Sé que está muy cuestionada. La llamaron a la Asamblea Nacional de allá, al Congreso no compareció. Primero por abrir las fronteras a grupos militares extranjeros, y segundo por el caso venezolano, del gas que estás hablando tú. Mira, hay una declaración del ministro de Energía de ellos muy interesante, y ahorita te la comparto, Pedro, donde él habla en la forma más estoica y más impersonal sobre la importancia de respetar eso que yo llamo igualdad soberana, que si tú tienes un asociado o un vecino asociado, estamos hablando de país con país, pues tienes que respetar los intereses de cada uno y tratar de no. A mí me gusta mucho la política del sureste asiático. Estando yo allá de trabajo, oí algo que ellos siempre mencionan: no me traigas problemas y no genero problemas. Entonces, si tú necesitas en Trinidad y Tobago el gas, y Venezuela tiene mucho más de lo que tú necesitas, y estás tan cerca, ¿por qué meterte en un problema? Entonces, eso es una torpeza diplomática. Y el ministro de Energía de ellos así lo describe. Es muy importante el respeto y la credibilidad y mantener los acuerdos sin dejarte crear problemas, y tú tampoco crear problemas en el otro sentido. Muy bien. Mira, ¿qué esperas? Ahorita desarrollar escenarios es muy difícil. El corto plazo es mañana. El largo plazo también. Pero, ¿qué aspiras tú para fin de año, del año que viene, sobre la producción y exportación petrolera de Venezuela? Mira, el promedio del mes antepasado fue, el mes pasado, perdón, fue 1.139.000 barriles al día. Alcanzamos pico de 1.160.000, por ahí estamos. El 1.200.000 lo vamos a alcanzar. Y los modelos económicos asociativos que se han implementado, donde se incorporan recursos del sector privado y se hacen lo que llama uno asociaciones público-privadas, están funcionando. Los modelos funcionan. El más grande, que es más evidente, es Chevron, y debajo de eso están una cantidad de empresas, tanto nacionales como internacionales, representadas principalmente en gremio. Represento el gremio Petropimi, adscrito a Fedindustria, antes estuve en la Cámara Petrolera. Ahí está un grupo de empresas que estamos operando y que estamos llegando a ayudar a esas metas. La aspiración es cruzar ese 1.200.000 barriles este año y entrarle hacia un camino donde podamos llegar al 1.500.000. Yo creo que aún bajo las dificultades y todo lo que estamos enfrentando, nosotros podemos llegar al 1.500.000 y más, en la medida que vamos incorporando transparencia, trabajo y tecnología, así sea local, y sobre todo local, para que impacte más la economía venezolana, de recursos que existen. El venezolano, sabemos de petróleo y tenemos petróleo, eso no lo podemos
Está muy bien. Bueno, Reinaldo, gracias. Para las personas que nos están sintonizando ahora y quieren oír la entrevista completa, nos pueden buscar en Mundo UR y también a través de la página de Mundo UR tenemos una aplicación también que puedan bajar y escuchar todas estas entrevistas. Así que gracias, Reinaldo Quintero, experto en petróleo. Te espero pronto por acá y con buenas noticias siempre. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz Navidad y feliz tarde. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar el tema con Tiffany, Could Have Been Better. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.